Jaeneando cada martes aquí en Radio Jaén Cadena Ser y como siempre pues de la mano de nuestro compañero Joaquín Cruz Quintas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Oye, qué bien. Hoy me traes... Bueno, le voy a hacer una pregunta a los oyentes y a las oyentes. ¿Sabían ustedes que estuvo Felipe IV por aquí, por Jaén? Yo que soy un poco ignorante. Es una palabra bastante demasiado fuerte, ¿no? Desconocido en la materia. No lo sé, no sé cómo definirme, qué adjetivo poner. Eres nuevo, ¿eh? Tú eres de Baeza. Uno que es de Baeza. Pues no lo sabía. Así que pues cuando me lo dijo Joaquín Cruz Quintas, pues me gustó mucho el tema. Bueno, estuvo aquí Felipe IV en la capital. Explícame, ¿cómo fue la entrada o cómo entraron al reino de Jaén? Bueno, él llegará a la capital el 11 de abril de 1624, que era jueves de Pascua, pero bueno, esa comitiva salió mucho antes, en febrero de Madrid, pasó por Aranjuez, por toda la Mancha, la atravesó de norte a sur, Madrid dejó Tembleque, y en Jaén entra por Sierra Morena, pero por la parte del condado, por Santisteban del Puerto. Nos quitamos de la cabeza la A4, ¿vale? Mamma mía. Venía por Santisteban del Puerto, allí fue. Con las carreteras que hay allí. Fíjate, además que en esa época, claro, fue un viaje que hizo en pleno invierno, en pleno invierno, bueno, ya entró también en primavera en la parte final, pero el tiempo que hizo fue demoníaco, como el que tenemos ahora, ¿eh? Eso, ahora que estamos ahí con la lluvia que no paran y esos vientos, pues, ¿cómo fue? Imaginamos pues todos esos caminos llenos de lodo, barrizales, se atrancaban las carretas, ¿no? Tenía que tener un motivo de peso. No vamos ahora a lucubrar un poquito sobre hacer alguna hipótesis sobre realmente el motivo de esa visita, ¿no? Bueno, llega a Santisteban, de ahí pasa a Linares. Ahora diremos quiénes iban en la comitiva, pero uno de los que iban era Quevedo. Y sabes lo que... Quevedo, que tenía una cierta acidez, ¿no? Quevedo no es el cantante, ¿vale? Que lo tengamos claro. Uno que escribía, era uno cualquiera que escribía. A Merún no se lo dejo claro. Tanto con Rosalía como con Quevedo tengo que hacer alguna aclaración. Digo, este es el culto. No es el de... En fin. Sí. Bueno, pues cuando llega a Linares, Quevedo relata... Yo no quiero echar mucha sal en la herida porque ya sabes que no me gusta, pero Linares siempre habéis talifado. Pero se queja mucho de que el recibimiento no fue, sobre todo el alojamiento no fue el adecuado. ¿Y eso por qué? ¿Tanta queja en Linares? Yo no quiero, no vamos a profundizar, ¿no? Eso ya El caso es que luego la comitiva sigue buscando Córdoba, Sevilla, llega a Doñana, allí una cacería por todo lo alto con el duque de Medina Sidonia, que casi se arruina con todos los fastos, ¿no? Y bueno, ya a la vuelta pasará por Málaga, Granada, y de Granada será cuando llegue a Jaén, que como he dicho, pues ya fíjate, desde febrero hasta mediados de abril, todo lo que tarda en llegar a la capital. Oye, ¿no? Qué vueltón, ¿no? Vueltón, claro, pues estuvo muchísimo, 2 meses y medio, estuvo en las Andalucías, entonces sí había ese sentido, esa idea de que esto es una tierra muy diversa, ¿no? Sí. Y bueno, fue una visita, fíjate que fue la última de una Austria. Incluso, bueno, ya desde la Edad Media las visitas reales a la ciudad de Jaén pues eran frecuentes. Jaén era una ciudad con una plaza importante a nivel militar, sobre todo, pues la frontera con el reino nazarí, y por tanto, bueno, pues había recibido la visita de numerosos reyes. Fernando III, hablamos de él, hablamos de los reyes católicos. Es verdad que Felipe III no fue una excepción en ese sentido, pero bueno, Felipe IV fue el último Austria ya, y ya tendrían que pasar pues más de 200 años, 238, para que Isabel II, de eso ya sí hay fotografías, siglo XIX, en 1862, pues viniera a Jaén y fuera la próxima reina en venir. O sea que fíjate, también eso da idea de del declive de la ciudad de Jaén, de ser una plaza importante allá, 18, claro, efectivamente. Oye, esto tuvo entonces una gran relevancia histórica, ¿no? Esta visita, ¿no? de Felipe IV a Jaén capital, a la ciudad. Claro, precisamente porque... Pues bueno, imagínate, se vuelven locos con los preparativos cuando el ayuntamiento... Que eso con unos ganchitos no lo arregla. No, esto, claro, bueno, organizaron toda serie de fastos, hasta corridas de toros o festejos taurinos, ¿no? Todavía no eran como las entendemos ahora. Y el propio rey les dijo, no, se suspenden porque estáis arruinados encima. Que esto no es nuevo, lo del ayuntamiento, ¿sabes? Mamma mía. Hay que hay una cosa genética. Arrastrando desde tiempos de Felipe IV. Sí. Vale, el propio rey, o sea...
en este caso sería la ministra de Hacienda, le dice ministra Montero, no gastéis más, que estáis arruinados. O sea que se quedaron ahí, bueno, un poco chafados con ese sentido. Y también es simbólico por lo que he dicho, ¿no? Porque fue la última gran visita de un rey a la ciudad en más de 2 siglos, ¿no? Vale. Entonces, bueno, por eso. Oye, ¿qué motivo? Porque tú decías, bueno, tenía que haber un motivo de peso para que Felipe IV estuviera aquí en Jaén Capital. ¿Cuál era ese verdadero motivo de que viniera aquí? Bueno, pues la visita de Felipe IV, que por cierto tenía 19 añitos, o sea, no imaginaba. Madre, sí, hola, sí. Bebé. Llevaba 2 años casado ya, no te pienses. Pero bueno, digamos, el relato, como se dice ahora, oficial, decía que había venido para inspeccionar las defensas costeras frente a la amenaza de holandeses, berberiscos, en fin, ya sabemos que entonces ahora en la costa todo el mundo quería la costa vivir, pero entonces vivir en la costa era estar expuesto a los piratas y a los ataques, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, don Rafael Ortega Sarista defendía la tesis de que realmente era una visita más pragmática, orquestada por el conde duque de Olivares, en este caso el que se gastó toda la pasta de Guzmán. Ese fue el duque de Medina. Vale, sí. Verdad. Y bueno, realmente dice don Rafael que el objetivo podría ser una operación de recaudación, de prestigio, de que la gente pues se adhiriera al rey y bueno, de alguna manera ir motivando a las ciudades y a los pueblos y a la gente para financiar de alguna manera pues ese gasto que tenía España en la guerra de todo tipo y también en el propio tren de vida que llevaba la corte, ¿no? Recordemos que en la época de Felipe IV, bueno, pues ya pues sí podemos hablar de la decadencia del imperio, aunque era conocido como el Rey Planeta, precisamente por la extensión del imperio y también porque en la época se considera un planeta al Sol, el cuarto planeta, ¿no? Entonces, esa idea de rey Sol, de rey que luego, pues digamos que haría suyo Luis XIV, ¿no? Después, ¿no? Pero esa idea de rey central, de rey que gobierna, ¿no? Digamos, el orbe, prácticamente, o una buena parte del orbe en este caso, pues viene de ahí, ¿no? Entonces, es verdad que existía ya pues esa decadencia del imperio, pero todavía los territorios eran muy amplios. Oye, 2 meses y medio, Felipe IV dando vueltas por Andalucía, parando aquí también en Jaén, con Quevedo no sé si todo el viaje o en parte del viaje. ¿Había más figuras destacadas en la comitiva? Porque ya, claro, me resulta curioso. Pues sí, también precisamente, evidentemente iba el conde duque de Olivares, ¿no? Que era, el que manejaba. Se pegaron una buena fiesta. Sí. No sé yo si acabaron en Marbella. Claro, sí, es cierto. Pero bueno, el viaje se las trajo, ¿no? También iba en la comitiva el infante don Carlos, el cardenal Zapata, era patriarca de la India, el almirante de Castilla, el marqués del Carpio, y un detalle fascinante, pues también, como hemos dicho, la presencia intelectual entre los que destaca Francisco de Quevedo. Aparte, pues por supuesto, iban nobles, iban criados, músicos, guarda, en fin, imaginamos que se imagine la audiencia para dar alojamiento. Un cortejo, bueno, peor que el Gran Poder de Sevilla, vamos. Sí, bueno. Quiere decir que, claro, en tantos pueblos y ciudades por las que pasaba, pues había que dar un alojamiento y digno. O sea, no en cualquier sitio. Y aquí fue en el Palacio del Episcopal. Y la fiesta de verdad es decir, un festejo que hay en cada puerto, por decirlo de alguna forma. Claro. Oye, ¿cómo fueron precisamente esos preparativos de la ciudad de Jaén de cara al recibimiento de Felipe IV? Porque imagino, bueno, ya se ha dicho antes que incluso prepararon toros, aunque dijo el rey, no la hagáis, hijo, si estáis arruinados. Pero ¿cómo fue aquí? Bueno, claro, siempre que se organiza algo así, digamos, extraordinario, la palabra comisión aparece, ¿no? Una comisión o un comité de ¿verdad? Un comité de bienvenida. Eso siempre, pues, ahí también, ¿no? Entonces se llamaban caballeros comisarios. Caballeros que supervisaban las tareas críticas. Se ordenó el empedrado urgente de las calles principales. Ahora tenemos un plan de bacheado que viene de camino. Amigo. Pues bueno, ahí no se ponía asfalto, ¿eh? No se ponía todavía, afortunadamente en algunos casos, aunque en otros es muy necesario, evidentemente. Claro, las carrozas, si no, se iban a quedar, imagínate la comitiva pasando y hundiéndose poco a poco por las calles principales. Había que repasar un poquito eso, ¿no? Los caminos que conectaban con La Mancha y Granada, se limpian exhaustivamente las fuentes públicas también, y bueno, se adecentan las puertas de la ciudad, como la puerta de Santa María, que estaba en la parte baja de la calle Campana, o calle de la Feria, ¿cómo se llamó? Calle Feria. Y se ordenó pues que los vecinos blanquearan su fachada. Esto estaría muy bien,
bueno, retomarlo. Eso ya por cuenta y riesgo de cada uno, ¿no? Sí. Bueno, no, claro, sí, claro, por supuesto, pero que era obligatorio. Era obligatorio, pero que lo tenías que pagar tú. Sí. Y bueno, pues el objetivo era transformar la imagen de Jaén en una ciudad próspera, limpia. Esto luego también ocurrió cuando vino Isabel II en 1862. Hasta se cambiaron nombres de calles, ¿no? Por ejemplo, la calle Valparaíso se llamaba el Callejón Sucio. Hasta que llega la reina, se le pone Valparaíso, que suena muy bien, eufónicamente, y además se llamaba Sucio pues porque ahí estaban todos los escombros de la obra de la catedral. Mientras se iban haciendo, se quedó con ese nombre, estaba todo lleno de escombros. Y luego, por ejemplo, la calle de los Muertos del Carnero, pues, se puso Príncipe Alfonso, que es el Príncipe Alfonso XII, en ese caso. En fin, y otras muchas más. Oye, nos queda un minutito. ¿Cómo se financió todo esto? Porque claro, ya lo decía el propio Felipe IV, no subgastáis mucho, que la cosa está muy mal en las arcas. Pues bueno, la verdad es que fue, en fin, una financiación compleja, ¿no? Sobre todo con la venta de trigo. El ayuntamiento recaudó bastante con la venta de trigo del Pósito. Recordamos que el trigo y mercadería, carnicería dependían de lo público, no estaban liberalizadas, diríamos ahora, ¿no? Entonces, a través de la venta de trigo principalmente fue una de las principales fuentes de ingresos de todos estos factos que, bueno, ya hemos dicho que fueron un poco limitados por la propia voluntad del rey, que tuvo que decir que había que tantos festejos, que no era para tanto, que se controlaran un poquito, que luego venían las bancarrotas, y de eso ya España sabía algo, ¿no? Entonces vino Paco Lechuga a decir que se controla el gasto. Y entonces, bueno, a veces, bueno, de hecho se llegó a pensar en un impuesto directo sobre los vecinos, que finalmente no se aplicó. Entonces, bueno, aquí se queda un poquito más contento así, ¿no? Porque claro, una cosa es sacar de donde sobraba, donde se podía generar, y otra cosa es cargar impuestos, ¿no? Entonces fue con la reserva de grano principalmente como la reserva que había reserva de grano siempre para asegurar el pan y el alimento en época de hambruna, de epidemia, y entonces de ahí es donde se sacó el principal dinero. Siento decirte que no nos queda más tiempo, pero que quedan un montón de cosas que tenemos que hablar, así que hacemos un episodio 2 la semana que viene. Vale, seguimos Visita entonces con Felipe IV a Jaén. Felipe IV. Episodio 2. Venga, muchas gracias, Joaquín Cruz Quintas. A ti. Venga.